Bien, ¿qué tal? Ahora eh, voy a explicar el ejercicio 2 de la T3 de estadística y probabilidad. La pregunta dice, determina un intervalo de confianza para la diferencia de gastos promedio mensual inducido por la publicidad en redes sociales según el género, a un nivel de confianza del 98%. Nos pregunta, ¿existe diferencia significativa entre el promedio de gastos por género? Emplear el anexo 1 y además indica asumir varianzas diferentes. Punto A. Punto A. Copia la fórmula del intervalo de confianza que corresponda. Entonces, como la muestra por género son menores a 30, eso es obvio. ¿Por qué? Porque la cantidad de muestras es 28. Es decir, eh, es obvio que la cantidad de muestras por género sea menores a 30, entonces, ¿sí? Y además, como no se conocen las desviaciones estándar poblacionales, eso corresponde al caso T, a uno de los casos T, ¿sí? Cuando las muestras, ¿no? Ambas muestras son menores a 30 y las desviaciones poblacionales son desconocidas. Además, como te indican asumir varianzas diferentes, la fórmula es esta, ¿sí? Para el caso T hay dos opciones. Una cuando las varianzas son iguales y otra diferente, ¿sí? Pero en este caso te indican ya que asumas varianzas diferentes, ¿sí? X sub 1 baja es el promedio de gastos del género masculino, ¿sí? Y X sub 2 baja es el gasto promedio del género femenino, menos, no, esa diferencia menos T sub alfa medio. Ese valor lo va a calcular Megastat, ¿sí? Por la raíz cuadrada de quién, de S sub 1 al cuadrado, donde S sub 1 viene a ser la desviación estándar muestral de quiénes, de los gastos de los varones, dividido por su respectiva cantidad de muestras, ¿no? Para los varones, N sub 1, más S sub 2 al cuadrado, que viene a ser la desviación estándar muestral de los gastos de las mujeres dividido por su respectiva cantidad de muestras, N sub 2, menor o igual a la diferencia de mu sub 1, donde mu sub 1 corresponde al gasto promedio poblacional de los varones menos mu sub 2. Mu sub 2 viene a ser el gasto promedio poblacional de las mujeres, menor o igual a la misma expresión anterior, o sea, esta, solamente que ya no va a ser resta aquí, sino va a ser suma, ¿sí? Ese es para el punto B, perdón, para el punto A. Punto B indica utilizar el Megastat, ¿no? Para calcular el intervalo. Yo aquí he resumido unos datos por género, obviamente. He sacado el promedio muestral, desviación estándar muestral y el tamaño de muestra por género. Ya, eso lo he sacado desde aquí. Ya, me he traído la tabla del anexo 1 que está en tu Word y lo he filtrado por género, ¿sí? Si quieres separar por género, entonces te vas aquí, acá, la pestaña datos de Excel, la opción filtro, haces un clic y te aparecen unas etiquetas de filtro. Te vas al campo género, haces clic en la etiqueta de filtro
y puedes seleccionar o filtrar por hombre y mujer en este caso, ¿no? Selecciona solamente hombre, le das a aceptar y te va a filtrar, ¿no? por solamente los varones, y lo que nos interesa son sus gastos. Copias estos valores, ¿no? He copiado estos valores, me lo he traído a otra hoja aquí, ¿sí? De igual manera para el género femenino, seleccionas ahora mujer, quitas la palomita de hombre, ¿no? Y te filtrar solamente por las mujeres. De igual forma, nos interesa solamente sus gastos. Me lo he traído aquí a esta otra hoja y he sacado su promedio de desviación estándar y el tamaño de muestra de cada género, ¿sí? Con la función igual promedio de Excel. Para la desviación estándar muestral igual desves.m, ¿sí? Y el tamaño de muestra cuentas, ¿no? Existe 15 varones y 13 mujeres, sumando 28 en total, ¿sí? Una vez teniendo esta tablita de datos, nos vamos a la pestaña datos de Excel. Para eso tiene que tener instalado su complemento Megastat ya. Bien, clic en el complemento Megastat, te va a salir esta pestañita, esta ventanita. Te vas a la quinta opción, hipótesis test, haces un clic y te va a salir unas 6 opciones. Haces clic en la segunda opción, te va a salir otra ventanita donde te piden registrar los datos. Data input corresponde, ¿no?, para ingresar datos, como se observa aquí en estas tablas, datos no resumidos, digamos, ¿sí? Tú seleccionas de esa forma, grupo 1 varones, grupo 2 mujeres. De esa forma también te va a salir la misma respuesta. O también tiene la opción para ingresar datos asumidos, summary input, ¿sí? Haces clic ahí, y en este caso voy a seleccionar summary input. Cuando seleccionas esa opción, ¿no?, te va a pedir que ingreses datos resumidos. Selecciono entonces gastos de hombres, entre paréntesis he colocado 1 para que se pueda identificar con la fórmula que se va a aplicar, ¿no?, que he colocado en el punto A. Y para las mujeres, ¿no?, entre paréntesis 2, grupo 1 y grupo 2, para identificarlo de esa forma. Grupo 1, gastos de hombres, con todo el campo de nombre. Grupo 2, gastos mujeres. Más abajo, a ver, diferencia hipotética 0, esa ahí no lo toque nada. Alternativa, hipótesis, ¿no?, alternativa, no igual, seleccionas eso. Aquí en la parte izquierda inferior seleccionas test T, ¿no?, o sea, para el caso T pero con varianza desigual, ya la segunda opción. Activas la palomita acá, display, y el intervalo de confianza al 98%. Si no te aparece, lo digitas 98. Una vez eso terminado, le das en OK. Damos OK. Bien. Y te da este cuadro de resultados. Lo que nos interesa aquí son estos datos. Intervalo de confianza.
¿sí? En este caso me arrojo con 7 decimales. Lo voy a reducir a 4, ¿no? Pueden copiar la captura, ¿no? de estos resultados y lo pegan al Word. Ese es realizado aquí. Ya, reporte del Megastat. Entonces, punto C, construye el intervalo. El límite inferior es menos 69.2769 y el límite superior es de 135.8411. ¿Sí? Ese es el intervalo para la diferencia de medias de gastos poblacionales por género, ¿no? Punto D, interprete el intervalo de confianza y responda a la pregunta. La pregunta es si existe diferencia significativa entre el promedio de gastos por género. Eso nos está preguntando. Entonces, un 98% de confianza, el intervalo para la diferencia, ¿no? de gastos, el gasto mensual inducido por la publicidad en las redes sociales se halla entre menos 69.2769 y 135.84, ¿no? Ahí, entonces 135.8411. Entonces no existe diferencia significativa entre el promedio de dichos gastos por género, ya que la forma del intervalo hallado es de menos más. Lo que nos interesa para saber si existe diferencia o no son los signos del límite inferior y el límite superior. Como el intervalo es de la forma menos más, entonces se dice que no existe diferencia significativa ya entre los gastos, ¿no? Mensual entre los gastos promedio mensual por género, ¿no? Bien, eso sería todo entonces con respecto a la pregunta 2, chicos, ¿sí? Listo.